Hola, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Gracias por estar acá, gracias por invitarme a la Expo Inclusión. Si me ven con esta chaquetita es porque hoy día vengo en representación del Team para Chile. Soy deportista, pero también vengo en otro rol muy importante como profesional. Yo también soy profesional, soy ingeniero industrial y prevencionista de riesgo. Pero antes de contarles mi historia, que yo sé que se preguntan qué me pasó, nací con discapacidad, la adquirí, les quiero contar algo de una institución que hoy día me ayuda a crecer y me da una nueva esperanza día a día, que es el Team para Chile. A ver, vamos a ver. Bueno, contarles a grandes rasgos que el Comité Paralímpico tiene actualmente 18 federaciones, más de 2.000 deportistas y que nos acontece también por la instancia más de 64 profesionales y estoy segura que eso va a ir creciendo. Hoy día más personas con discapacidad tenemos la opción de poder estudiar y ser profesionales. Así que ese número estoy segura que va a ir creciendo. Oh, algo hice. ¿Cuántos de ustedes, y aquí quería hacerles una pregunta, cuántos de ustedes pudieron participar, pudieron ir a ver a nuestros deportistas, a nosotros en Santiago 2023? ¿Cuántos de ustedes fueron? Hartos, ¿cierto? ¿Cómo lo pasaron cuando ven a los deportistas? ¿Qué sienten? ¿Qué es un deportista paralímpico para ustedes? ¿Garra? ¿Superación? ¿Fortaleza? ¿Inclusión? Todo eso es el comité para mí y todo eso es el deporte para mí. Quería mostrarles también, a ver, uno de los grandes logros, hace poquito tuvimos París y a muchos de nuestros compañeros les fue increíble. Y muchos deportistas también están luchando para esta nueva etapa de Los Ángeles 2028. A ver. Pero también quería contarles mi historia, una historia que sigo construyendo. Y la verdad es que a la pregunta que le hacía de qué me pasó, por qué estoy en silla de ruedas, a ver, antes que se me pase. Yo nací con una discapacidad que se llama espina bífida. Yo nací con espina bífida, pero recién a mis 29 años supe que tenía esta condición. Por ende tuve una vida, entre comillas, bastante normal. Era una persona bastante común. Estaba terminando mi segunda carrera. eh, Tenía mi auto. Profesionalmente también me estaba yendo muy bien. Y llevaba 3 meses ya viviendo con mi pareja, hasta que de un día, empecé con dolores, mis esfínteres no se controlaban de la misma forma y tuve que ir al médico. Y ahí fue cuando descubrimos que tenía espina bífida y tuve que tomar una decisión muy importante en mi vida, que fue pausar la vida que conocí durante 29 años. La Yeral que conocía, que hacía deporte, que era independiente, esa Yeral la tuve que pausar porque me tenía que operar. Y quería mostrarles un poquito de lo que era mi vida anteriormente. No mucho más de lo que hace una persona con 29 años que trata de estudiar, que se trata de independizar, y la tuve que pausar. En ese momento, la verdad, y les soy muy sincera, yo creía que era un voy y vuelvo. De hecho, en mi pega, recuerdo que ese mes dije, voy a dejar todo coordinado, dejé hasta los sueldos cancelados, dije, no, si yo vuelvo en 3 meses más. Y eso voy y vuelvo, ese voy y vuelvo nunca llegó. Ese voy y vuelvo nunca ocurrió. Primero porque nunca pude volver a mi empleo anterior y segundo porque mi condición también fue empeorando. Y cuando me dicen, Geraldine, tienes que operarte nuevamente, pasé 4 veces más por pabellón. En ese momento las cosas se empezaron a complicar, pero yo siempre creí que iba a volver a mi normalidad digo, y empecé a forzar mi rehabilitación y esa rehabilitación la forcé de tal forma que también llevé al límite mi cuerpo, empecé a entrenar en la mañana y empecé a entrenar en la tarde. Yo quería volver a la Yera de antes, por lo tanto forcé mi cuerpo a que rápidamente reaccionara, pero eso también significó que mi cuerpo
ya no reaccionaba, mi cabeza decía una cosa, mi cuerpo decía otra, y en ese momento el cuerpo médico también fue súper honesto conmigo y me dijo, Jet, es el momento que tú aceptes tu condición, tu discapacidad. Y por primera vez escuché la palabra discapacidad en mi vida. No conocía a nadie con discapacidad, por lo tanto, tenía un miedo tremendo. Pensaba que nunca más iba a volver a hacer cosas que hoy día sí hago. Y la verdad es que en ese momento, por primera vez, entré en una depresión. Había estado súper entusiasta, motivada, porque yo iba a volver a mi vida anterior. Pero en ese momento entré en una depresión, renegué contra la vida, renegué contra todo. Y entré en un duelo de aceptación. Y esto también lo cuento cuando de repente voy a las charlas de empresa, cuando uno tiene un accidente, porque cuando me preguntan, ¿tú tienes una discapacidad adquirida o eres congénita? La verdad es que yo digo ambas, porque nací con una discapacidad, pero la aceptación y todo lo que he vivido ha sido como una discapacidad adquirida. Y en ese momento no solamente tú te ves afectado, sino que también tu familia. Sales de el hospital, la clínica, sin saber nada. Primero no contaba con una silla de ruedas, y acá las personas que sé que tienen familiares o tienen alguna discapacidad o son usuarios de silla de ruedas saben lo caras que son. No contaba con una silla, en mi casa nada estaba acondicionado. No entraba en el baño, no entraba en la cocina, me volví totalmente dependiente de mi pololo y fue choqueante. Mi familia me dio este espacio de duelo hasta que llegó un momento donde también ellos se agotaron, que no fue mucho tampoco, fue como un mes, pero el mes suficiente para también yo tocar fondo. Y en ese momento mi pareja, que yo sé que se pregunta si sigo con él o me abandonó, sigo con él. La verdad es que me dijo, basta, basta Gerald. Yo no puedo seguir con una persona que no quiera vivir. No me importa si estás en silla, no me importa si estás caminando con bastón. Lo que yo quiero es que tengas ganas de vivir. Y si tú no quieres vivir, yo ya no puedo estar contigo. Chuta, dije, ya perdí mi movilidad, perdí mi trabajo, porque no pude volver. Además, pandemia, quebró todo. Entonces era, ¿qué más, señor? ¿Qué más? Y la verdad es que también lo iba a perder a él. Su quiebre, la verdad es que generó en mí una sensación de o reaccionas o la vida se te va a seguir pasando o vas a seguir perdiendo lo poco que tienes en este momento. Y no les voy a mentir, no fue como que de ahí empecé a hacer mi vida y a aceptar mi discapacidad, no, no fue así. Pero ese impulso, ese quiebre generó en despierta. Despierta y era el que hay que moverse, que nadie va a traer un empleo por ti, que nadie va a traer una silla por ti. Te tienes que mover de acá. Y empecé una nueva rehabilitación. Y es ahí donde el deporte pasa a ser una parte fundamental en mi vida. ¿Por qué? Porque me dio esperanza. Y empecé a entrenar. ¿Y entrenar qué? Porque ¿qué deporte podría estar haciendo? Empecé a hacer CrossFit. ¿Quién ha hecho CrossFit acá? ¿Quién entrena función? ¿Cómo es el CrossFit? Pesado, ¿cierto? Y empecé a hacer CrossFit. En Chile no había nadie que hiciera CrossFit en silla de ruedas, por lo tanto partí de cero. Y a ella se le ocurre hacer CrossFit, un deporte que es gringo y que no había nada ni en Chile ni en Sudamérica, y empecé a entrenar. Y de la nada, entre rifas y cosas así, nos vimos en los campeonatos con mi entrenador, los campeonatos más importantes del mundo en CrossFit. Y participamos y fuimos, nos fue bastante bien. Y llegó paralelamente, en una de esas tantas rifas que hice para financiar mi carrera deportiva, conocí a la entrenadora de la selección de básquet en silla de ruedas. Me dijo, Gerald, tú puedes funcionar. Ok, fui. Yo cuando chica hice básquet en silla de ruedas, pero no es nada igual hacer básquet de pie que básquet en silla de ruedas. Y dije, ok, empecé a entrenar, empecé a un club hasta que llegué a la selección de básquet. Ni en mis sueños más remotos imaginé que iba a ser parte de una selección y menos de una selección de básquet en silla de ruedas. Me fue bastante bien, lo pasé increíble, pero hay algo que no he mencionado. Y aquí quiero que me ayuden un poquito. Hay algo que no he mencionado que yo nunca pude volver a retomar en mi vida. ¿Qué creen que pudo haber sido? Que dejé en stand-by, que no he mencionado acá. ¿Qué creen que pudo ser? ¿Cómo? El trabajo. El trabajo. Porque se me acabó la licencia, se me acabaron los ahorros, se me acabó todo y tenía que volver a trabajar. Y me aterraba. Y en un principio dije, ok, no todo puede estar tan mal, soy profesional, tengo dos profesiones, tenía experiencia, ¿cómo nadie me va a contratar?
fui súper ilusa. La verdad es que pasó mucho tiempo y no obtuve empleo. No entendía cómo funcionaba y un poco lo que decía ayer es cierto. Te da miedo, te da vergüenza, no sabes cómo enfrentarte al mundo laboral. Y cuando postulaba a los trabajos, no colocaba en mi currículum que era persona con discapacidad, porque no avanzaba muchas veces. O cuando llegaba a ciertos empleos y apuntaba a trabajar en el rubro en el que trabajaba, él estaba, entre comillas, sobrecalificada. Y empecé a buscar por necesidad claramente empleos que me pudieran ayudar. Y ahí me di cuenta que no iba a ser tan fácil. Tampoco entendía que había en estas instancias, expos, donde habían empresas que realmente te daban la oportunidad o ofrecían oportunidades laborales. Por lo tanto, fue muy complejo hasta que llegó una empresa que me dijo, ¿sabes qué, Gerald? No tengo nada accesible. O sea, nada, pero quiero trabajar contigo. Y ahí también tuve que ser muy flexible de decir, ok, ¿qué tenemos? ¿Con qué trabajamos? Porque yo quiero trabajar. Así que juntos fuimos aprendiendo, fuimos estudiando también de accesibilidad para yo tener un lugar lo más accesible posible. Y al principio fue súper complejo porque llegaba a las reuniones de trabajo, al terreno, y llegaba y les decía a los chicos, muchachos, voy a dar las charlas de RCP. Chuta, me miraban y me decían, ¿ella me va a dar la charla de RCP? Sí. Y al principio yo sabía que iba a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque que alguien te dé una charla de RCP que reanime al monito abajo, yo me bajaba, ponía en el suelo con el monito y reanimaba. Al principio te miraban de forma extraña, pero estoy segura que después no miraban mi silla, miraban a la profesional que había detrás. Entonces, en cada charla, en cada reunión que tenía con mis trabajadores, la verdad, rompía esa barrera, ese sesgo que de repente todos tenemos, no solamente la gente que no tiene discapacidad, muchas veces la gente que tiene discapacidad con otras personas que tienen discapacidad, tenemos cierto sesgo. Y eso lo fui rompiendo en el día a día. Pero llegó un momento donde había clasificado al Mundial de CrossFit. Era mi oportunidad deportiva y también habíamos clasificado a un campeonato en Sudamérica en básquet. Y hay algo que aprendí y que quiero transmitirles este mensaje desde que quedé con discapacidad, es que no existe el momento perfecto. Antes esperaba ser lo suficientemente delgada para ponerme algo. Antes esperaba ser lo suficientemente joven para hacer algo, lo suficientemente profesional. Señoras, señoritas, no existe el momento perfecto. El momento perfecto es el momento que tú decidas hacerlo. Por lo tanto, yo decía en ese momento, si yo no decido jugármela 100% con mi deporte, no va a ser nunca, porque tampoco sé si mi discapacidad vaya a aumentar o vaya a poder ser atleta de alto rendimiento en 5 años. En ese momento mi decisión fue apuesto por el deporte y eso significó renunciar a mi empleo. Mi pololo, mi pareja me decían, ¿qué hiciste ahora? ¿Por qué no te puedes quedar quieta un rato? Y la verdad es que no me arrepiento, fue muy complejo, pero me fue bien. Actualmente soy subcampeona mundial de CrossFit en silla de rueda. Fui seleccionada de básquet 4 años. Y cuando llegué de los campeonatos dije, chuta, ¿ahora qué hago? Porque de medallas no se vive. Y todavía no adquiero un prodar como para poder vivir del deporte, como muchos deportistas, la verdad, que tenemos que estudiar y trabajar. Y dije, ¿ahora qué hago? Renuncié a mi trabajo, llegué con medallas, pero ¿de qué vivo? Y también eso me hizo generar, decir, ok, ¿qué fortalezas tengo? ¿Qué debilidades tengo? Y empecé a dar charlas. Empecé a trabajar como, de forma independiente como prevencionista. Empecé a darme cuenta que tenía más capacidades de las que creía y empecé a arriesgarme también. Que eso es un poco que lo que la necesidad te hace hacer, arriesgarte. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser una persona, una profesional independiente? ¿Por qué no atreverme a hacer otras cosas? Y empecé a hacer estas cosas, charlas, asesorías, inducciones, para poder mantenerme y seguir entrenando. Llegó un momento donde estaba todo parejo, hasta que hubo un entrenador que me dijo, Gerald, ¿sabes qué? Hay un desafío deportivo que te quiero mostrar. Súbete a esta silla. Yo la verdad es que soy súper inquieta y soy súper enérgica, entonces dije, ok, me subí a una silla de atletismo. Yo, antes de quedar con discapacidad, jamás corrí y decía, ¿cómo la gente puede correr 1 hora? O sea, tiene que tener un nivel mental, una concentración que yo no la tenía. Me subí a la silla de atletismo y me enamoré. Renuncié al CrossFit y renuncié a la selección de básquet. Y dije, ¿por qué? ¿Y por qué no?
¿Por qué no? ¿Por qué no atreverme a desafiarme? ¿Por qué no atreverme a cumplir sueños? Quería cumplir sueños importantes, me subí a la silla, participé de un control reloj en marzo y rompí récord. Y dije, ok, renuncio a todo y me dedico al atletismo. Y aquí estoy haciendo atletismo, entrenando atletismo, ya he corrido maratones, me encanta correr y me encanta demostrar que todos podemos correr y me encanta correr con la gente que corre con sus piernas o que corre con sus brazos, porque también el correr es lo más, entre comillas, barato que existe. Todos podemos correr y mostrarle a la gente que se puede correr con los brazos y que hay muchas formas de correr, me llena, me encanta. Y me atreví y dejé deportes que me estaba yendo muy bien por este nuevo desafío. Y hoy mi mensaje también tiene que ver con eso, con poder decirles que no hay edad para desafiarse, que no hay edad para decirnos qué más voy a esperar para atreverme a cumplir esos sueños. Todos somos capaces, no va a llegar el momento perfecto, eso no existe. El momento perfecto es ahora, de movernos, de desafiarnos, de atrevernos. Y si nos caemos, no importa. ¿Y saben por qué? Porque siempre, pero siempre nos podemos volver a levantar. Y ya me he levantado 1, 2, 3 veces y estoy segura que lo voy a volver a hacer. Así que hoy mi mensaje para ustedes es ese, es poder transmitirle. Primero que hagan deporte, el deporte es lo más lindo que hay. A mí me dio esperanza, me dio vida, pero también que se atrevan a cumplir sus sueños. Nadie les puede decir que no se puede, o que está muy viejo, o que está en esto, o que eres mujer, o que eres hombre. No, está en ti, está en creer, en jugártela realmente. Decirles que va a ser fácil sería mentir. Hoy día estoy en una situación donde quiero seguir cumpliendo mi sueño, tengo que seguir trabajando, tengo que hacer muchas cosas, pero sigo siendo fiel a mis creencias, sigo siendo fiel al sueño. Ya la vida me votó, tú ya tuve que empezar de cero. Por lo tanto, sé que voy a volver a empezar de cero si es que así la vida lo requiere o me dice basta. Mi mensaje es ese. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar acá. Geraldine, muchísimas gracias. Lo mismo que le decía a Gerald, de qué manera nos inspiran a nosotros, que los escuchamos atentamente con su historia y de tu charla, de tu testimonio, el deporte, estamos 100% de acuerdo porque finalmente mueve, literalmente mueve y mueve emociones, da esperanza y qué más tú que te has puesto a prueba una y otra vez. Así que esa energía, un aplauso también para Gerald. Muchas gracias. Y antes de que termine esto, quería contarles y mostrarles a nuestra nueva mascota que nos va a apoyar en los Juegos para Juveniles que se van a realizar ahora en octubre, finales de octubre, principios de noviembre. Es nuestro Naruko. Ahí está. Oye, y tenemos tiempo también por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ah, tenemos el micrófono ahí, ¿podemos? Sí, ¿O sí, por presentamos? supuesto. Ah, ya. Aruko, nuestra mascota, representando a Luco. a Un aplauso Zona Sur. también para él, la mascota. Noviembre, ¿qué fecha, Geraldine? Es finales de octubre, principios de noviembre. Ya. Aruko es nuestra mascota con discapacidad visual. Así que se los presento, los van a ver y dejamos a todos invitados que participen, vayan a ver a nuestras promesas juveniles en estos juegos. Tenemos muchos representantes, apoyemos al deporte chileno, al deporte paralímpico. Estoy segura de que la gente cuando va a ver el deporte paralímpico es una y cuando se va es otra, se transforma, le emociona, vibra. Así que cordialmente invitados a todos a que vayan. Sí, igual que ahora, entramos de una manera a tu charla y salimos de otra. Y hay una pregunta, de hecho, ¿no? Queremos que te hagan a continuación. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo ustedes hacen para salir afuera del país a hacer campeonato? ¿Tienen apoyo de gobierno, algo así de estatal? No siempre, depende mucho del deporte. El comité en este caso nos apoya bastante. Tenemos que postular a ciertos proyectos también para poder viajar. No es fácil, no es fácil muchas veces. Somos nosotros, pero por lo general los campeonatos internacionales estamos apoyados por el Comité Paralímpico y por las federaciones también. Sí, porque algunos países apoyan a la gente para salir de otros países, que acá está mal lo que hace el gobierno, no le apoyan a usted como tiene usted su problema, porque en otros países ayudan a la gente así. Estamos mal aquí en este país. Por eso es importante que mientras más se visibilice el deporte paralímpico, mientras más nos apoyemos,
Eso va a generar también que los recursos también lleguen a nosotros, a los deportistas paralímpicos. Eso era. Gracias. Muchas gracias. a Muchas ustedes. gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Tenemos tiempo todavía. Y si no, le damos las gracias a Geraldine, también a Lauco que está en este escenario ¿A para Lauco? las próximas Olimpiadas, ¿no? Solo O para lo- juveniles lo- ahora, lo que viene ahora en octubre. Así que, y principios de noviembre. Un aplauso. Gracias, Muchas Geraldine. gracias. Muchas gracias por la por invitación. por tu historia.